tenemos dificultad para comprender al otro que tenemos al frente, sea ese nuestra pareja, nuestro hijo, nuestra hija, nuestro compañero de trabajo, porque efectivamente cada vez sabemos con mayor claridad que lo que estamos percibiendo es distinto dependiendo de quién lo observa. Sin embargo, existe una técnica que tal vez podría ayudarnos a saltar las brechas que produce esa diferencia, y es el concepto de curiosidad empática. Queremos profundizar sobre esta idea con quien lo ha llevado a la fama. Su nombre es Jodi Halpern, es catedrática de bioética en la Universidad de Berkeley y ha aprendido de este concepto en un contexto muy distinto, pero lo podríamos implementar en la vida en general. Gracias, Jodi, por estar con nosotros. Estoy tan feliz de verte otra vez. Gracias por estar aquí. Tenemos una pregunta muy simple pero muy profunda, que es ¿qué es la curiosidad empática? Es un placer estar aquí con ustedes. Creo que la forma más sencilla de empezar es la curiosidad. Es estar genuinamente interesado en lo que aún no sabes sobre el mundo de los demás. Hay mucha gente que dice que en este mundo tan conflictivo necesitamos compasión, empatía y hablar de esas cosas como estados emocionales, que son muy importantes. Pero cuando tenemos conflictos, desacuerdos, cuando la gente no se conoce muy bien, esas cosas pueden desaparecer muy rápidamente. Y lo que he descubierto a lo largo de mi carrera es que con todos los retos de la vida, empezando por los conflictos en la atención médica y luego mirando a los conflictos entre países y las situaciones de derechos humanos, una negociación, cuando la gente está tensa y no se escucha, la clave para cambiarlo todo es conseguir que sientan verdadera curiosidad por lo que no saben sobre el punto de vista de la otra persona. Y cuando sienten curiosidad por el punto de vista de otra persona y ésta empieza a contarles su propia vida desde su perspectiva, se produce un compromiso empático. Porque cuando escuchamos y leemos las historias de otras personas desde su punto de vista, y tú sabes esto, eres periodista, nos implicamos en la historia de la persona. Así que la curiosidad empática es un superpoder que todos tenemos, no solo para preocuparnos por la gente y tener empatía natural todo el tiempo, porque eso puede desgastarse, sino para volver a ver a la otra persona como un ser humano con su propia vida, su propio mundo, y para interesarnos en aprender sobre eso. Ahora tratemos de imaginarnos una situación. Por ejemplo, estamos peleando tú y yo porque realmente no estamos de acuerdo respecto de una situación. Por ejemplo, y yo creo que estás siendo muy egoísta. ¿Qué hacemos en esa situación para poder usar este superpoder que describes? Vamos a hablar de si alguien está enojado con alguien y sienten que la otra persona ha sido egoísta. Pero voy a dar un ejemplo específico de algo así, donde alguien pensó que otra persona estaba teniendo derecho en el ámbito médico. En este caso, una nutricionista que trabaja en el hospital era muy cariñosa. Fue a ver a un paciente que estaba ingresada en el hospital ese día y ella venía de un entorno más privilegiado. Y cuando el médico le dijo a la paciente delante de la nutricionista que tendría que quedarse al hospital otro día, la paciente lloró porque no había comida. La nutricionista se sintió muy ofendida y molesta porque estaba orgullosa de la comida que el hospital podía dar y pensó que era una persona con mucho derecho que estaba diciendo algo que no tenía sentido. Así que asumió todas estas cosas sobre ella, pero lo que hizo cuando salió de la habitación y volvió a reunirse con ella más tarde ese mismo día, porque había recibido formación en curiosidad empática, fue darse cuenta de que no tenía ni idea de lo que ella quería decir con eso de que no había comida. Ni siquiera sabía de qué estaba hablando ella de quedarse en el hospital un día más. Así que volvió, y uno de los trucos es que todo lo que tienes que hacer es mostrar interés en algo que dice una persona repitiendo sus palabras de forma respetuosa. Así que todo lo que tenía que hacer no tenía que gustarle o sentir empatía por ella todavía, solo tenía que sentarse y prestarle atención y decirle que hoy parecía disgustada y dijiste que no había comida y que no sabía lo que querías decir. ¿Qué quieres decir con eso? Y ella dijo, uno de mis hijos tiene alergias muy graves y yo pensaba que iba a estar aquí solo un día y medio. Y ahora cuando me dicen que me tengo que quedar un día más, no hay comida preparada en mi casa que mi hijo pueda comer.
y si come otra cosa podría ponerse gravemente enfermo. Y en cuanto oyó eso, toda su actitud hacia la paciente cambió. Ella no estaba enojada por la comida del hospital, solo estaba preocupada por un familiar. Cuando nos enfadamos con la gente por las cosas que dicen y hacen, a menudo nos equivocamos al entender por qué dicen y hacen las cosas. Porque nosotros interpretamos lo que creemos que se están refiriendo. Sí, Eso es interesante. sí. Otro ejemplo famoso es el del libro de Stephen Covey. Creo que es 7 hábitos de la gente efectiva. Pero podría ser otro libro. Pero es una anécdota muy famosa acerca de alguien que está sentado en el metro de Nueva York, ya sabes, los trenes, y en el deseo de estar leyendo tranquilamente las noticias. Tiene un padre sentado frente a él con 3 niños pequeños que estaban portándose muy mal. Se acercan a otros pasajeros y les interrumpen y se empujan y se pelean. Y tú estás sentado y los observas y piensas, wow, este es un mal padre, no sabe cómo hacer que sus hijos se comporten, o cualquier suposición que estés haciendo. Y luego los famosos ejemplos. Te enteras más tarde de que vuelven a casa del funeral de su madre, que ha fallecido. No sabes por qué vuelven, no sabes por qué el padre no los disciplina o muestra más control. No sabes nada de la vida de los demás y creo que para mí ese es el momento ajá de la vida. Cuando te das cuenta de que no sabes que cada persona es un mundo, cada persona tiene un mundo psicológico de significado y nunca conoces el mundo de otra persona a menos que realmente escuches con curiosidad. No conoces su mundo y una vez que te das cuenta de lo poco que conoces del mundo de los demás, creo que la actitud que desarrollamos es la humildad. Y creo que la humildad es la actitud más importante para sentir curiosidad por los demás y tener curiosidad empática. Totalmente, pero creo que es importante entender cómo podemos usar este superpoder, porque en algunas situaciones, especialmente cuando estamos enojados con alguien o por algo, no estamos realmente abiertos a conectar con esa parte de nuestro cerebro, porque estamos tratando de protegernos de los ataques en esas situaciones. ¿Qué recomendarías en ese momento donde uno se siente mal o donde se siente atacado para poder conectar con este superpoder? Bueno, lo primero es, por supuesto, ya que el mundo tiene tanto conflicto, lo primero es asegurarse de que estás físicamente a salvo. Quieres estar físicamente seguro. No puedes empatizar con alguien que te está amenazando físicamente en ese momento, pero una vez que sabes que estás físicamente a salvo, si te sientes muy enfadado, lo primero es ser consciente de ti mismo y tienes que saber cómo te sientes. Ser consciente de tu cuerpo. Puedes tomar un respiro ahora. Siempre les digo a los profesionales que respiren y observen su cuerpo. ¿Estás respirando profundamente o estás tensando los músculos y respirando superficialmente? ¿Sientes que tus pies están plantados en el suelo? Tienes que tomar conciencia de tu cuerpo para que, aunque estés enfadado con alguien, no estés furioso. No estás en modo reactivo. Puede que tengas alguna razón legítima para estar enfadado con la otra persona, pero necesitas tener un modo corporal en el que no seas tan reactivo. Tan pronto como te vuelves no tan reactivo, la razón por la que no es tan difícil cambiar la curiosidad, mientras que es difícil cambiar a la compasión, el cuidado, la amabilidad cuando estás enojado, pero la curiosidad, la razón por la que enseño es que es más natural cuando estás enojado. En realidad estamos hechos para ser curiosos sobre lo que nos amenaza. Como en la evolución, cuando estábamos bajo amenaza prestábamos mucha atención a la amenaza. Así que si alguien me está haciendo enojar, sé que en algún nivel es mejor realmente entender cuáles son los motivos de esta persona, lo que están pasando. Es una necesidad estratégica integrada en la evolución humana, así que el cerebro está acostumbrado a cambiar a la curiosidad. Ese es el objetivo de mi modelo y la razón por la que es mucho mejor que decirle a la gente que tenga compasión o que sea amable o que se preocupe por los demás, porque es algo natural. Enseño a líderes que negocian conflictos y rehenes. Trabajé con personas de la antigua Yugoslavia justo después de la guerra, cuando los vecinos habían matado a los vecinos, trabajando con croatas, bosnios y serbios. Trabajo en situaciones muy conflictivas en las que la gente está muy enfadada.
Pero si ahora están a salvo, no puedes hacer esto cuando te están bombardeando. Pero si estás en un momento en el que estás físicamente a salvo, sí puedes calmar tu cuerpo y si la persona no representa una amenaza física para ti, entonces puedes darte cuenta estratégicamente de que no vas a poder desarrollar ninguna negociación. La negociación se basa en comprender el punto de vista de la otra persona desde dentro hacia afuera. Así que vas a tener curiosidad por su punto de vista si quieres tener éxito estratégicamente. Así que sirve a tu propio interés estratégico en el conflicto. No es difícil que la gente aprenda a ser curiosa durante los conflictos. Lo que es difícil es que se den cuenta de lo que ocurrirá cuando empiecen a hacerlo. Y esto ocurre de forma bastante natural. Es decir, si realmente dejas que la persona te cuente su punto de vista, al menos verás su humanidad de una forma que quizás no habías visto antes. Puede que no te sigan gustando, puede que no quieras trabajar con ellos, pero al menos verás desde su punto de vista que están siendo fundamentalmente humanos. Y eso te hace mucho menos propenso a deshumanizar a alguien. Cuando te conocí, algo que fue muy obvio para mí escuchando tu historia y tu metodología fue, oh, yo puedo usar esto en la relación con mi marido, por ejemplo. On my relationship with my husband, especially because that's a Porque terrible place ese to es have un a espacio conflict. You difícil, always es un feel espacio de attacked. conflicto. You Uno muchas veces se live siente so atacado much time with that y vive person con that esa it's obvious you're persona gonna have a con la que conflict. So, obviamente por pura exposición vas a tener tarde o have temprano un you seen conflicto. that your ¿Cómo has visto que methodology tu is useful metodología for podría ser common útil para life la vida people? cotidiana? Not in a conflict, not in a No en una war, but guerra in a afuera, sino que dentro del inside hogar. war in our houses. Sí, bueno, por supuesto, mi familia les dirá que no siempre soy perfecta en esto, por no decir otra cosa. Pero bueno, de nuevo, un ejemplo. En primer lugar, quiero decir que cuanto más cerca estás de alguien y más te importa, es cuando volverse curioso puede ser difícil. Y permítanme que les explique lo que quiero decir con esto. Mi hijo ahora tiene 22 años y está madurando maravillosamente. Pero cuando era adolescente, a veces quería tomar decisiones que yo pensaba que ponían en riesgo su seguridad, como ir en coche con otra persona joven que yo no consideraba un buen conductor. Y en cuanto a su seguridad, alguien que me importaba hacía cosas que yo consideraba malas para él, toda mi curiosidad desaparecía al instante. No le dije, oh, bueno, ¿por qué quieres ir en un auto con un conductor peligroso? No te vas a subir a ese auto. Y así, lo mismo con los cónyuges, es que especialmente si compartes las finanzas y las grandes decisiones, te preocupas por tus intereses compartidos. Hay tanto cuanto más te preocupas. Hay investigaciones que muestran que cuanto más te preocupas por alguien, más difícil es hacerlo. Ese es el chiste. En realidad es más fácil hacerlo con gente a la que quizás no humanizas y de la que eres diferente. Pero con la gente de tu vida cercana, lo que ocurre es que preocuparnos nos pone tan ansiosos que cortocircuita la curiosidad. En los matrimonios eso también ocurre porque es muy malo. Todos lo hacemos. Todos pensamos que están diciendo algo siempre pensamos que sabemos porque dijeron eso y nos enojamos. Hay diferentes cosas que puedes hacer con la gente que conoces. Muchos terapeutas de pareja hablan de esto en el sentido de que los matrimonios tienen que ser nuevos todo el tiempo. Es muy difícil creer esto cuando has sido alguien durante mucho tiempo, pero es útil para la gente, aunque sea estar en un entorno nuevo. Ir a otro sitio no tiene por qué ser caro. Podría ser un parque diferente, un vecindario diferente, tomarse un poco de tiempo, pero a veces necesitas hacer algo que físicamente sea un poco diferente y cambiar un poco tu contexto y decir, literalmente, digamos que no conozco tan bien a esta persona. ¿Qué querría saber de ella? Así que puede ser más trabajo para hacer con la gente de tu familia, pero es alcanzable. Y creo que cuando las parejas tienen conflictos, al igual que cuando los extraños los tienen, en realidad son oportunidades porque hay emoción por ambas partes. Lo peor es cuando no te importa nada en tu familia, entonces tienes problemas. Pero si tienes conflictos en tu familia, eso significa que probablemente estás preocupado por ellos. Te preocupas por ellos como mi hijo. Así que creo que sí se puede llegar al lugar más cuidado, pero primero reconocer que no sabes todo acerca de la persona. Totalmente, y si son muy cercanos a ti más, ¿no? Usualmente tratamos de interpretar a la otra persona porque lo conocemos, conocemos sus errores,
Sabemos cómo fallan. Estamos siempre como cerrando ese círculo. Pero me gustaría llevarte a algo que dijiste, que es muy importante, y es la humildad. ¿Cómo se aprende a ser humilde? Porque no es algo que todos sepan. Esta sociedad es muy buena para tratar de producir gente exitosa, pero esa gente no necesariamente es humilde. ¿Cómo podemos aprender de la humildad cuando somos mayores? Bueno, creo que la palabra en español sería humildad. Para humildad, ¿verdad? ¿Es correcto? Humildad. ¿Y tienes la palabra humildad o humillación? ¿Tienes esa palabra? Sí, pero eso es humillación. Es diferente. Sí, pero es humillación. Sí, no, lo digo a propósito. Lo digo a propósito. La forma en que enseño a la gente es que si alguna vez has sido humillado en la vida, si alguna vez te has sentido avergonzado o has sentido que has cometido un error o has sentido ansiedad por no haber hecho las cosas, si eres el líder de una organización y tienes un plan y realmente no escuchas a la gente que diriges y les dices a todo el mundo que haga las cosas de cierta manera y luego te das cuenta de que la gente no confía en ti y no está funcionando porque no has escuchado, puedes acabar sintiéndote humillado. Puede que acabes sintiéndote avergonzado y que no eres tan buen líder. Si eres médico y no escuchas a tus pacientes y les dices qué tienen que hacer. La mitad de los pacientes no toman las medicinas que los médicos recomiendan porque los médicos no los escucharon y no pudieron hacerles sus preguntas y decirles sus efectos secundarios. Así que no importa lo poderoso que seas, tendrás momentos en los que tu capacidad de influencia. Los líderes tienen que influir en otras personas sin importar lo poderosos que sean. Los médicos tienen que influir en sus pacientes. La gente no se dejará influenciar. Se resistirán si no les escuchas o les tratas con respeto. Por eso siempre digo, reconoce, ten humildad y reconoce el poder de la persona con la que intentas trabajar. Si no reconoces que dependes de ellos y de su cooperación, entonces no tienes humildad. Te estás poniendo en posición de ser humillado porque la humillación ocurre cuando sobrevaloras tu propio poder, sobreestimas tu propio conocimiento y sabiduría. Esa es una emoción muy, muy, muy vergonzosa y dolorosa. Así que parte de lo que hago con líderes muy confiados, quizás demasiado confiados, que son muy poderosos, es hacerles pensar en aquellos momentos de su vida en los que cometieron errores y en los que desearían no haber hecho suposiciones sobre otras personas. Desearían haber sabido más y eso les ayuda a desarrollar la humildad en el sentido de lo que estoy hablando. Ah, qué bonito. Muchas gracias por esta conversación, Jody. Siempre es un placer. Realmente esperamos que tengan mucho éxito con esos líderes a los que asesoras, porque estamos viendo que este mundo necesita mucha más curiosidad empática. Gracias por tu trabajo. Muchas gracias y muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer volver a verte. Adiós. Bye, bye.